Hola chicos, ahora empezaremos la unidad 4 de historia, la cual se denomina Camino hacia el Progreso. En esta unidad nos hemos propuesto básicamente dos objetivos, ¿ya? Nos hemos propuesto como primer objetivo reconocer el periodo conservador y el liberal y al mismo tiempo, posterior a ello, lo cual es más extenso, analizar el proceso de industrialización y progreso europeo y sus consecuencias. En ese sentido, lo primero que vamos a ver es dónde estaba enmarcada la materia en la cual habíamos quedado, para luego pasar a la otra materia, la cual tiene relación con historia mundial y cómo en Europa estaban ocurriendo otros procesos en paralelo a este proceso que estamos viendo ahora acá en Chile. Lo primero es que en el periodo conservador, después de la Guerra Civil de 1829, recuerden que José Joaquín Prieto asumió el cargo en 1831. En 1833 se declaró una nueva constitución de carácter presidencialista, es decir, que le daba muchas atribuciones al presidente, y de esta manera fue que hubo un periodo completamente conservador durante 30 años, donde cada gobierno duraba 5 años, pero había reelección inmediata. Por tanto, tuvieron dos periodos de 5 años cada uno de estos presidentes. Primero fue José Joaquín Prieto, de 1831 a 1841, luego Manuel Bulnes, de 1841 a 1851, y Manuel Montt, el cual tuvo un gobierno bastante accidentado, ya que durante este gobierno hubieron dos guerras civiles. Una guerra civil en 1851, cuando él asumió el poder, ¿ya? Donde los conservadores volvieron a ganar, y luego en 1859, donde los liberales ganaron. Y posterior a ello, en 1861, asumen los gobiernos liberales por primera vez. Que los gobiernos liberales, o el periodo liberal, tuvo una característica esencial, que básicamente fue atravesado además de una corriente ideológica clara, también fue atravesado por lo que fue la Guerra del Pacífico. Y así como podemos ver que José Joaquín Pérez Mascabano estuvo de 1861 a 1871, dos periodos consecutivos. Luego estuvo Federico Errázuriz Zañartu, de 1871 a 1876, un periodo. Luego Aníbal Pinto Garmendia, de 1876 a 1881. Luego Domingo Santamaría, de 1881 a 1886. Y por último, José Manuel Balmaceda, de 1886 a 1891, el cual su gobierno terminó con una guerra civil nuevamente, ¿ya? En donde él terminó suicidándose y a partir de eso se comenzó a aplicar el nuevo sistema parlamentarista, que es algo que veremos en una próxima oportunidad. Y es acá donde empezamos a ver lo que ocurría en Europa, el progreso. ¿Qué el progreso? Básicamente, cuando uno dice, ¿qué es el progreso? Uno dice ir mejorando, ¿cierto? Básicamente esa es como la idea que uno tiene de progreso. Lo primero es que durante el siglo XIX, esto está hablando de Europa y también en parte en Chile, y principios del siglo XX, hubo una fe ciega en el progreso indefinido. Se creía que el mundo iba constantemente a tener un progreso, lo cual iba a mejorar las condiciones de vida siempre, ya que por tanto entre más tecnología, más hubiesen gasto en eso, más producción, más de medicina, etcétera, más avances científicos, siempre iba a mejorar la vida y por tanto eso no se tenía que detener. Por tanto era una fe ciega en el progreso, que todo iba mejorando. Eso es lo que se creía en la época, ¿ya? Junto con eso, también existía una catarsis, es decir, como una emoción y un apoyo irrestricto, total, en relación al uso de tecnología, por lo mismo que le digo anteriormente. Porque la tecnología te permitía mejorar la producción, etcétera, y también a los nuevos conocimientos científicos. ¿Ya? Y es así como pasamos a este punto, que la ciencia pasa a ser vista como la única forma válida de conocimiento. Porque la ciencia, durante este periodo, que es la modernidad, el progreso, era vista como prácticamente como una productora de verdad. Lo que la ciencia dice es verdad. Y esto es incuestionable. Eso es lo que se dice en esta época. ¿Ya? Por tanto, otras formas de conocimiento, ya sean de carácter religioso, espiritual, etcétera, son completamente anulados e invalidados en esta época porque la gente decía que eran falsos. ¿Ya? Por tanto, la ciencia es la única productora verdad. Y de hecho, hay un filósofo que dice que la ciencia es la religión de la modernidad. Porque la gente básicamente, ¿qué hace? Ve a la ciencia prácticamente como la productora de toda verdad posible. Por tanto, nada la cuestiona. ¿Ya?
Obviamente eso hay que cuestionarlo actualmente, pero durante esta época no se cuestionaba, ¿ya? También las ciencias se fueron especializando en diferentes áreas, diversas áreas. Por ejemplo, existía la medicina, existía la física, existía la química, la biología, etcétera. Y también esto pasó con las ciencias sociales, que las ciencias sociales tuvieron este mismo proceso. Que primero, todas estas disciplinas como la historia, la geografía, la sociología, la antropología, etcétera, quisieron demostrar que ellas también producían un conocimiento válido, porque también eran científicas. Y es así como se fueron especializando en las áreas que yo les fui enunciando. Y por otro lado, en relación a todo lo anterior, es acá donde el método científico es como la única forma de validar el conocimiento. Porque ¿cómo se concibe la ciencia o cómo se construye este conocimiento? Es a través de un método. Los científicos tienen un método. Primero, un método básicamente en donde las cosas se puedan demostrar. Si se dice que A es esto, hay que demostrar que A es eso que se dijo. ¿Ya? Eso es básicamente el método científico, que tiene una hipótesis, tiene un desarrollo, tiene un marco teórico, una discusión bibliográfica, etcétera. ¿Ya? Junto con ello, durante esta época nacieron un conjunto de formas de interpretar la realidad. La primera, y tal vez la más fuerte durante esta época, fue el positivismo, que no quiere decir con ver las cosas en forma positiva, no. El positivismo tiene relación con que básicamente esta era la ideología que sustentaba el método científico y a la ciencia como única forma de verdad. Ya la ciencia y el progreso eran formas de verdad. Y el positivismo sustentaba esto. También el positivismo te decía que habían culturas superiores a otras. Lo vamos a ver de ahí. Junto con ello, también había una perspectiva crítica del positivismo, que era el materialismo histórico, que básicamente el materialismo histórico fue fundado por Friedrich Engels y Karl Marx. ¿Ya? El marxismo básicamente nace del materialismo histórico. ¿Y qué propugna el materialismo histórico? Dice que la base para entender la realidad es entender el cómo se produce económicamente, cuál es la producción económica de la realidad. ¿Ya? Es decir, cómo se produce la economía. Y a través de ello, esta perspectiva plantea que las personas, ya, es decir, primero, que la realidad es siempre de carácter material y por tanto son las cosas materiales, obviando todo lo subjetivo, las cosas materiales las que determinan una conciencia de la gente, el que piensan, también el cómo es la realidad y cómo debe ser. Por tanto, el materialismo histórico te dice que la gente, ante la opresión del sistema, se va a dar cuenta que el sistema la va a oprimir y por tanto se va a rebelar. ¿Ya? Y eso es una conciencia de clase, lo que te dice. ¿Ya? Por tanto, el materialismo histórico solo considera esos elementos de carácter material, ¿ya? De carácter económico, etcétera. Porque el materialismo histórico es una teoría de carácter económico. Y por tanto, esta teoría anula toda subjetividad posible. Esta teoría en un principio, porque actualmente se la considera. ¿Ya? Y en ese sentido es que te dice que el motor de la historia es la lucha de clases. Es decir, que los cambios históricos se han producido porque hay choque de clases sociales, de oprimidos y opresores, de burgueses y proletarios en esa época. Los burgueses, los dueños de los medios de producción, y los proletarios son los trabajadores. También estaba el darwinismo social. Si ustedes no mal recuerdan o no han olvidado básicamente, Darwin, Charles Darwin, produjo una teoría que era la teoría de la evolución. ¿Ya? Decía que los animales habían evolucionado adecuándose a su medio, a las condiciones naturales de existencia. ¿Ya? Se iban adecuando, se iban adaptando. ¿Y qué ocurría con esto? Algunos cienciistas sociales tomaron la teoría de Darwin y la comenzaron a aplicar a los seres humanos, ¿ya? A las sociedades. ¿Y qué decía? Que habían sociedades, ¿ya? Superiores e inferiores. Que lo superior y lo más civilizado estaba en Europa y el resto de las culturas no eran civilizadas o eran menos civilizadas. ¿Ya? Y por tanto iban a cumplir el mismo proceso de evolución que los europeos para llegar
a ser igual que los europeos. Por tanto, toda la sociedad iba a evolucionar igual. Y desde esa perspectiva se dice que obviamente hay culturas inferiores y por tanto los europeos comenzaron con esta ideología a justificar la colonización de otros territorios, otros países, ¿ya? De otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando los europeos invadían un país de África, por ejemplo, ¿ya? Decían que este país no estaba lo suficientemente civilizado y por tanto los europeos le llevaban civilización. Por tanto, desde esta perspectiva, se obviaba, se eliminaba cualquier posibilidad de criticar los modos de vida occidentales europeos, porque hasta el día de hoy hay culturas que critican nuestras formas de organizarnos. Dicen que lo que nosotros llamamos civilización es simplemente una imposición cultural. No es civilización, es imposición cultural. Pero eso es un tema que se puede ver mucho más adelante. Y por último está el psicoanálisis, que decía que el psicoanálisis decía que se puede explicar el comportamiento humano ya a través de algunas expertices científicas. Y dice que cada actuar humano es básicamente el resultado del choque de impulsos biológicos e instintivos. Por tanto, existen elementos que básicamente condicionan el actuar humano. Si tú te pasó esto durante chico, te va a pasar esto cuando seas grande. ¿Ya? Junto a esta época también estaba la Belle Époque, que básicamente en francés la época bella, ¿ya? Que fue de 1871 a 1914, ¿ya? Que básicamente lo que postulaban eran distintos historiadores, era que existía una confianza irrestricta en el progreso, ya un progreso indefinido, ¿ya? Y por tanto, lo cual obviamente se cortó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y en este tiempo tenías dos características esenciales: el gusto por el lujo y la entretención, ¿ya? Porque uno tiene bastantes ganancias, progreso, etcétera, y orgullo y optimismo por los logros, tanto individuales como culturales, ¿ya? También durante esta época se dio inicio a lo que era la revolución industrial. La revolución industrial es el inicio básicamente de toda esta idea del progreso. Y durante el siglo XIX se generó una idea de progreso indefinido, ya en la ciencia, por ejemplo, lo cual fue acompañado de esto que se llama revolución industrial, ¿ya? Este proceso fue originado en Inglaterra, ¿ya? Y básicamente fue un proceso en el cual comenzaron a ocupar nuevas tecnologías, máquinas, etcétera, que reemplazaban al ser humano, ¿ya? Y al mismo tiempo ayudaban a generar más ganancias, más producción, porque se producía más en menos tiempo. Y al mismo tiempo hubo revolución industrial, tenía que ver también con los transportes, las comunicaciones, porque ahora todo el mundo se iba a interconectar mucho más rápido. Primero, como yo os decía, dentro de las características generales estaban las nuevas formas de producción. Dentro de estas nuevas formas de producción, básicamente estaban las nuevas tecnologías y se dio un proceso que se llama Taylorismo. Taylorismo, así se escribe, el cual tenía que ver con lo siguiente. Básicamente el Taylorismo es reemplazar la mano de obra humana por máquinas. También surgía el trabajo asalariado, es decir, el trabajo pagado, en donde te pagan por trabajar, y este trabajo originalmente no tenía ningún derecho laboral, ningún derecho sindical, ningún tipo de derecho, ya al punto que podían tener trabajando todas las horas que quisieran, no existían contratos, etc. También existía una transformación del espacio, que ahora esto tiene que ver con las ciudades, ya que se moldeaban nuevamente las ciudades, porque las ciudades se iban expandiendo. Y también la expansión del mercado, que tenía que ver con los nuevos medios de transporte que ayudaban a expandir los mercados en forma más rápida hacia otros territorios. Como antecedentes de la revolución industrial, es decir, cosas que lo explican el por qué ocurrió, podemos encontrar tres cosas: el aumento demográfico, ¿ya? También los cambios en la producción agrícola y la nueva mentalidad de carácter liberal. Lo explico. El cambio demográfico, el aumento demográfico tiene que ver con que ahora había mucha más gente.
¿ya? Acá está el aumento demográfico. Había mucha más gente, ¿ya? Porque habían mejorado las condiciones de salud, etcétera, por tanto la gente vivía más y por tanto se reproducía más y había más gente en el mundo. Por tanto, se necesitaban más alimentos, ¿ya? Y como se necesitaban más alimentos, hubo que hacer cambios en la producción agrícola, ¿ya? Para así poder producir más. Entonces, hubo nuevas tecnologías que permitieron esto. Y posterior a ello estaba la nueva mentalidad de carácter liberal, que el liberalismo te decía que había que tener la mayor cantidad de ganancias posible. Y claro que se lograba, porque al reemplazar al ser humano con máquinas, tú tenías un gasto grande inmediatamente, un gasto en una máquina nueva. Pero a largo plazo eso era una ganancia, porque producía más de lo que se había gastado en ella, y al mismo tiempo tenías menos gasto que con un trabajador. A un trabajador tú tienes que pagarle un salario, a una máquina no. Y las etapas de la revolución industrial se dividen en dos: la primera revolución y la segunda revolución. La primera revolución básicamente se caracteriza por la introducción de la máquina a vapor, ya la cual era en base a carbón. También esto se ocupó en la industria algodonera, ¿ya? Y también existió un gran industrial de hierro. Durante esta época existió una industria fuerte de hierro. Y al mismo tiempo se desarrolla el barco a vapor y también el ferrocarril a vapor, ¿ya? Durante la segunda revolución, primero se cambió que las principales fuentes de energía ya no era el carbón, sino que eran la electricidad y el petróleo. Por otro lado, se reemplaza el hierro por el acero. Y también se comienza a utilizar la industria química. Pero la industrialización tuvo consecuencias. Ya, como todo proceso existen consecuencias, cosas que ocurrieron producto de esto otro. ¿Ya? Lo primero, existía una consecuencia económica. Se desarrollaron un sistema de fabril, de fábricas, de producción en serie. ¿Qué es producción en serie? Que todos los trabajadores tenían un rol y por tanto todas las manufacturas iban pasando por cada uno de los trabajadores de una industria. También había con esto acumulación de capital, ¿ya? Y también reinversión del capital, porque los grandes empresarios de la época comenzaron a acumular mucho capital producto de la industrialización, ¿ya? Porque los dueños de las fábricas tenían todas las ganancias, ¿ya? Y también reinversión del capital, es decir, invertir para tener más ganancias. También hubo surgimiento de entidades financieras como bancos, para guardar ganancias, generar intereses y también para dar préstamos. Y también el auge de la iniciativa privada, que los privados se hicieran cargo de estos elementos. Por otro, hubo impacto en la sociedad, que también hubo el surgimiento de nuevos actores sociales, la burguesía mediana, ¿ya? Y también la alta burguesía y el proletariado. La burguesía eran los dueños de la industria y el proletariado son los trabajadores. Y también con esto se dio el trabajo infantil y el trabajo de la mujer. Porque ante las pocas condiciones de vida de la época, la mujer se vio obligada a entrar a trabajar, al igual que los niños, para poder levantar la economía del hogar. Junto con ello, hubo una explosión demográfica aún mayor. Hubo un aumento de población, ¿ya? Y entonces la gente comenzó a migrar primero del campo a la ciudad, ya que lo hacían básicamente porque en la ciudad habían promesas de mejores condiciones de vida, ya mayor salud, educación, etcétera, ya. Pero las ciudades, ¿qué ocurrió? Las ciudades no estaban preparadas para recibir a esta gente y tuvieron una mala planificación al recibirlas. Por tanto, la gente comenzó a vivir hacinada, con poca salubridad, etcétera, lo cual generó la cuestión social. Que la cuestión social tiene relación, chicos, esto es súper importante, con lo siguiente. La cuestión social es todo esto que son las condiciones materiales, las condiciones de higiene con la cual vivía la gente en la ciudad, la gente pobre. La gente pobre en esos tiempos tenía malos trabajos con cero derechos laborales, la gente vivía hacinada, es decir, todos juntos, la gente tenía pocas condiciones de salubridad por lo mismo. De hecho, la gente vivía en los cité, ¿ya? Y en los cité a veces había un baño para 100 personas, ¿ya? A eso me refiero. También no existía un buen acceso a la educación, etcétera, porque la educación no era obligatoria, por eso los niños también trabajaban.
Y también hubo unas migraciones desde Europa a lugares de ultramar, a América. Gente que venía de Europa hacia América, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, ¿ya? Porque estaban buscando una nueva forma de vivir, ya que en Europa estaban complicadas las cosas, y al mismo tiempo esto se vio potenciado por la revolución en el transporte, porque entre más transporte había, más posibilidades de migrar a otra ciudad, a otro país, a otro continente. Por otro lado, también hubo un impacto medioambiental. Lo primero es que hubo un cambio en los usos del suelo. La ciudad comenzó a requerir nuevos usos de suelo, al igual que también en los lugares rurales, ¿ya? Y también en los lugares naturales donde se comenzó a explotar el medio ambiente. También hubo contaminación urbana, ¿ya? Que eso lo vemos hasta el día de hoy, el smog, etcétera. Y también la contaminación de los recursos naturales, como por ejemplo el agua y el aire. Junto con todo este proceso estuvo el imperialismo. Y uno de los antecedentes, primero voy a explicar, el imperialismo tiene que ver con un proceso que empezó durante la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, en donde los países europeos comenzaron a invadir otros países del mundo en otros continentes, ¿ya? Países que eran considerados inferiores desde la perspectiva europea. ¿Y con qué fin lo hacían? No para llevar civilización, como ellos decían, sino porque en estos países existían distintos recursos naturales que debían ser explotados. Lo primero antecedente era el auge industrial. Los países europeos habían tenido grandes ganancias, ya a través del auge industrial de las nuevas tecnologías. Y obviamente necesitaban expandir sus lugares de intervención para tener aún más ganancias. Y acá es una razón para ir a otros países, a otros continentes a invadir. Segundo, el darwinismo social, que ya lo expliqué, que era la justificación teórica para decir que habían culturas superiores, las europeas, y culturas inferiores, el resto del mundo. El nacionalismo, hacer por la patria esto, ya que el nacionalismo históricamente ha sido utilizado para defender los intereses burgueses y oligarcas. Y también existía un aumento de la población. Ante más aumento de la población en los países europeos, era necesario que estos o fueran a invadir estos otros países o necesariamente había la necesidad de alimentarlos, de darles resguardo. Y para eso se necesitó invadir otros países para tener mayores ganancias. Y también un interés científico para conocer estas otras culturas. Y de hecho, podemos ver las posesiones del mundo europeo. Por ejemplo, los ingleses, que acá están, tenían todos estos países en África. Y también tenían aún, en parte, eran dueños en parte de Canadá. También de la India, de hecho la India fue colonia británica, al igual que por ejemplo lo que era Australia y Nueva Zelanda, por eso ellos hablan inglés. También los franceses, con este verde claro, tenían todo este territorio, ¿ya? Incluso acá, y de hecho la Guyana francesa que está ahí sigue siendo colonia francesa hasta el día de hoy. Los españoles que tenían obviamente España y también tenían acá parte de un territorio. Los portugueses, que los portugueses tenían territorio acá en África también. Los italianos, que tenían territorios acá también en África, ¿ya? También estaban los alemanes con más territorio en África, y así sucesivamente. También los holandeses, que los holandeses tienen territorio acá, tenían, ya no, ¿ya? También tienen territorio en África y tienen territorio por acá, ¿ya? Entonces se dan cuenta que la distribución del mundo fue bastante antojadiza. Ah, y también estaban los daneses que tenían a Groenlandia, ¿ya? Y todo este proceso tuvo un impacto en los pueblos colonizados, en la gente que vivía en estos países colonizados, en las culturas locales. Primero, se impuso la forma de ver la vida de los occidentales. Se impusieron los modos de vida. Es como que ahora viniera otro país, nos invade y nos dice que las formas de hacer las cosas son las siguientes y todo lo que hacemos nosotros está mal. Entonces se imponía una forma de ver el mundo. También se explotaron los recursos naturales de estos países que eran colonias y al interior de estos países se generó segregación social e imposición cultural. Los europeos, que eran minoría, los que vivían en el territorio colonizado, ya como por ejemplo los ingleses viviendo en Sudáfrica, eran minoría, de igual manera
ellos eran los que vivían en forma más acomodada. Y la gente que era originaria de este país era la que relegaban a las periferias, a los guetos, a las poblaciones, etcétera. ¿Ya? Por tanto, existía una segregación social e imposición cultural. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase, que les haya quedado todo claro. Revisen el material complementario en donde se profundiza mucho más esta materia y al mismo tiempo realicen la actividad para así lograr afianzar sus conocimientos. Nos vemos en una próxima oportunidad.